Nos satisface hoy en Revista 110 contar con la presencia de un joven experto en inteligencia artificial, máster en tecnología de la información y con sangre política en las venas. Tenemos a Vicente Sánchez Enríquez. Es una persona que nos va a hablar de este tema que tanto nos cautiva en estos días, que es la inteligencia artificial, lo que es su uso práctico y cuál es realmente las ventajas y beneficios que puede tener la misma. Bienvenido acá, Vicente Sánchez Enríquez. Bueno, gracias a todos ustedes. Para mí más que un honor, más que un placer poder compartir hoy en este programa que desde que tengo uso de razón es un toque de queda en mi hogar, por lo menos. Sí, para sí. mí me llena más que un honor estar hoy aquí con ustedes. Bien, sí. Bueno, él es hijo de la señora doña Yadira Enríquez, quien es la encargada de los planes de asistencia social de la presidencia y también de el histórico dirigente PRDista Vicente Sánchez Baret. Por lo tanto, es por eso que él dice también que creció en ese ecosistema de comunicación política y de relaciones interpartidarias entonces. Pero ya pasando a lo que es realmente la actualidad y realmente lo que son las tecnologías de la información. Incluso también tomando en cuenta la importancia que el presidente Luis Abinader le ha conferido a lo que es la inteligencia artificial. Podríamos comenzar primero hablando de lo que es la inteligencia artificial y la aplicación práctica en lo que son los sistemas gubernamentales. Bueno, yo soy abogado de profesión. Hice una maestría en Derecho de las Telecomunicaciones, Sociedad de la Información, Protección de Datos y Comunicación Audiovisual. La inteligencia artificial es el desafío de este nuevo siglo, el desafío de las nuevas generaciones, porque si bien es cierto que trae muchos beneficios, data rápida, data analizada, que es de donde se deriva la inteligencia artificial, al procesar algoritmos de forma rápida y poder sacar proyecciones, también representa muchos desafíos al tema de la mano de obra, al tema del mundo laboral, porque viene a suplantar muchas acciones que verdaderamente en sí, en principio, hacía un ser humano y hace un ser humano también. Por ejemplo, en el área, por ejemplo, de la comunicación audiovisual, la producción de un programa, la realización de un guión, todo ese tipo de cosas ya viene siendo suplantada por la inteligencia artificial. Si bien es cierto que representa también un beneficio a la hora de manejar datos de forma eficiente y poder sacar estadísticas para tomar estadísticas y desarrollar políticas públicas desde el punto de vista gubernamental, también representa un desafío para las nuevas generaciones que se abren al mundo laboral y que anhela por más plazas de empleo, que anhela porque nosotros los que nos dedicamos al mundo de la política sigamos fomentando el empleo. Entonces ahí viene ese dilema. Por eso siempre digo que la inteligencia artificial es algo que lo tenemos en constante análisis y que nosotros, los que aspiramos a ser legisladores, debemos de tener el ojo bien puesto en ella para tener legislaciones actualizadas que vengan a limitar para que no infrinja incluso en la violación de datos personales, porque la inteligencia artificial trabaja con datos y sacando algorítmicamente estadísticas puede tomar decisiones. Pero hay una parte, y vamos a hablar un poquito de política, pero hay una parte que escuchaba el otro día el doctor del Castillo escribir, decía, bueno, yo me senté en un programa de inteligencia artificial y me inventé un cuento y le dije, creo que dijo que un señor había ido a un bar y que la quería pasar bien y le dio algunos datos a la inteligencia y dice que le pidió que le haga un cuento y dice que el cuento fue fabuloso y se podía hasta publicar lo que le escribió el programa de inteligencia artificial. Pregunta, ¿alguien nutre originalmente este programa de inteligencia artificial de información o realmente lo que está ahí es artificial? ¿De dónde sale? Porque dicen que se actualiza con cada información que recibe. Hablan un poquito de eso, que ahí que está la duda. Ese es el gran desafío. La inteligencia artificial se nutre de la data de la web.
cosa que es incalculable de los datos que se encuentran en la web, Pero piensa. en los diferentes... Algorítmicamente saca estadísticas de los datos que ya va obteniendo, pero el tema es que no tiene límite a la hora de captar datos. Por ejemplo, nuestras redes sociales, las informaciones que se van subiendo a las redes sociales de cada individuo, de cada ocasión, de cada circunstancia, de cada profesión. Y a raíz de ahí va sacando algorítmicamente lo que encuentra de forma masiva en las redes, que es la data. ¿Se puede manipular la inteligencia artificial? Completamente, completamente. Ese es uno de los grandes desafíos. Por ejemplo, en el mundo político. O sea, si yo entro ahora mismo y busco un político de Latinoamérica y yo veo que me hace, háblame de tal político, no mencionemos nombres, y yo veo que todo lo que me dice es malo, fue acusado de corrupción, cayó preso, y tú lo ves y dices, ay, pero esto no nos conviene, pero eso es la máquina, ya nosotros hemos hecho ese ejercicio bastante. Si yo comienzo a escribir artículos positivos en internet sobre esa persona, me modifica lo que me va a escribir cuando yo le digo, háblame de fulano de tal. Lo que haría es que comenzarían a subir los comentarios positivos, pero los negativos ya no se eliminarían. Pero lo que sí es un gran desafío y es aún mayor, lo que presenta la inteligencia artificial hoy en día, que es los famosos deepfake que se generan, que es donde cogen tu imagen y mediante un programa de inteligencia artificial te ponen idénticamente a ti a hacer cosas que tú verdaderamente nunca has hecho. Déjamelo ahí. Ya entonces tenemos que la inteligencia artificial no solo es para información de texto, vamos a decir, sino también ya para imágenes, te prepara programas, te prepara planes de trabajo, te prepara lo que tú quieras. Vamos a la última pregunta de mi parte con respecto a la inteligencia artificial. Hay formas, y esto lo digo porque participo eventualmente evaluando tesis de universidades. Hay formas de tanto las imágenes como los contenidos, un cuento, un artículo de un periódico, un proyecto normal de cómo manejar tu imagen en las redes sociales. Eso te lo hace un programa de inteligencia artificial. Completamente. De tú determinar cuando tú ves un contenido, si fue realizado o no con inteligencia artificial, como nosotros hacíamos, por ejemplo, con los trabajos de tesis, que tú lo digitabas en un programa y te decía, mira, en este párrafo lo cogieron de tales textos. Esa parte, como esto ahora, vamos a decir que escribe solo y con su propio lenguaje, no hay forma de tú saber si un artículo de eso es copiado, está hecho por una inteligencia artificial. A nivel textual ni a nivel de imágenes, todavía existe una tecnología que de forma certera pueda decir, ¿es creado por inteligencia artificial o no? Usted me está diciendo a mí que yo mañana en un juicio me pueden poner una foto mía entregándole un dinero al doctor del Castillo en un sobre en efectivo. Completamente. Y hasta yo diciéndole, mire, este es el dinero por usted leer ese anuncio 4 veces en el programa, en vez de 2. Y eso aún, no hay forma de probármelo. O peor aún, participando usted con su cara y su cuerpo en una escena pornográfica. En una escena pornográfica, que se han visto algunas de las principales... Eso fue lo que le pasó al pobre hijo de Biden. Bueno, en algunas de las estrellas de Hollywood, pero ya hay políticos como Trump sufrió ataques de deepfake con la alteración de su imagen, poniéndolo a decir frases que después le tuvieron un costo político. Y la población adquiere las primeras noticias, después de mentir eso ya se complica un poco más. Por eso ese es de los grandes desafíos y por eso necesitamos tener leyes fuertes y actualizadas que traten de mitigar y prevenir un poco las afecciones que nos genera la inteligencia artificial. Por ejemplo, como una ley de protección de datos actualizada y que... Sí, porque todo se nutre del Big Data. Y que regule de forma macro los datos que tratamos en nuestro país. Pero también no solamente porque regule los datos que tratamos en nuestro país, sino para estar a la vanguardia y poder homologar
las distintas leyes de los países que verdaderamente tratan datos de forma segura, como la Unión Europea, los Estados Unidos, y poder compartir con esas naciones datos de importancia que nos permitan a nosotros tomar decisiones a raíz de estadísticas que le han dado resultados en diferentes países, no solamente en inteligencia artificial, sino en la persecución del crimen, en el combate de la pobreza, etcétera. Eso que nos han presentado algunas películas, las máquinas contra los seres humanos, tomando esas máquinas decisiones independientes. ¿Ese escenario sería posible con el tiempo? Completamente. Con el tiempo no. Ya de hecho, ya eso sí, puede ocurrir. Así es. Sí, usted es aspirante a diputado. Así es. Entonces, perdón, ¿por cuál circunscripción? Por la circunscripción número 1, el candidato más joven del país completo con 25 años. Ay, qué bueno, qué importante. Y precisamente con esto de la inteligencia Ah, artificial... miren lo que nos escriben aquí. ¿Qué? Que la misma inteligencia artificial, tú la puedes usar para decirle, dime de dónde sacaron esa imagen para construirme esta imagen. Completamente. Oye bien, que esa es la forma de averiguar eso es verdad. Bueno, pero es que ahí tiene muchas falencias. Tu poder, lo primero que tiene que tener un programa que sea de forma macro, porque los programas que están bajo el dominio público ahora no tienen la capacidad de buscar en un aspecto amplio, en un espectro amplio, el poder hacer una búsqueda eficaz. Por eso te dije, hay programas... Eso no se hace con programa gratis. Exactamente, eso no es con un programa gratis, que tú lo descargaste y lo vas a hacer. No, pero Aquí tendremos que abrir, tendremos que abrir un departamento, así como el DICRIM, ¿no? ¿Cómo se llama? Donde hacen los crímenes de alta tecnología, Vamos a tener que ponerle a descifrarlo de inteligencia a el artificial. esfuerzo un día al experimento de buscar en inteligencia artificial, dime los problemas judiciales que tiene fulano de tal, y te va a salir sorprendentemente algo que no es fruto de una legislación local, sino de una normativa que a ellos les dio la gana de asumir. Sí. Es decir, no podemos darte esa información sin permiso de las autoridades judiciales de tu país correspondiente. Así, sí, háblanos de la candidatura. Y también de que la inteligencia artificial puede librarnos de muchos problemas, como por ejemplo de las leyes inconstitucionales, de los proyectos que realmente chocan con otros existentes, porque si hubiera una base de inteligencia artificial, el legislador vendría diciendo, oye, pero ya de esto se legisló, lo que hay que hacer es otra cosa. Aplicaciones de la tecnología al Congreso que tú podrías llevar en caso de ganar. Bueno, son muchas. Mira, yo me he dedicado en tratar de formar proyectos de ley que vengan verdaderamente a innovar y a modernizar lo que es el sistema legislativo dominicano actual. Por ejemplo, yo trato de ser siempre, pensar en las mayorías. Nosotros tenemos en la misma comunicación audiovisual, por la cual hoy nos estamos comunicando, que mediante tecnología poder aplicar un lenguaje más inclusivo, que mediante una ley se le exija a todos los canales de televisión y de difusión que todos los contenidos que se emitan a través de los diferentes medios sean subtitulados para las personas que tienen problemas auditivos puedan tener acceso al contenido que se difunde a través de los medios de comunicación, porque tienen el mismo derecho que tenemos todos, pero también que exista un mínimo de audiodescripción para la gente que tienen problemas visuales, como lo existen. Por ejemplo, yo estudié en Madrid y allá existe una ley que las películas tienen que ser un mínimo a la semana audiodescrito para que las personas sepan, las que tienen limitaciones visuales, a qué hora pueden ver la televisión y va a poder entender el contenido que se está difundiendo a través de ella. Pero para eso nosotros tenemos que tener una ley que mediante tecnología también nosotros podamos lograr que la comunicación audiovisual sea más inclusiva. Tenemos también que, como usted dice bien, mediante inteligencia artificial poder saber cuáles leyes y cuáles aspectos se han tratado con anterioridad y cuáles faltan por tratar para homologar nuestras leyes en el punto de vista tecnológico con la vanguardia mundial. Que nos permita a nosotros convertirnos en el hub tecnológico del Caribe, que lleve la mayor cantidad de actualizaciones a través de sus legislaciones y permitan a nosotros poder ubicarnos en el espectro mundial a nivel tecnológico. Dígame una cosa, que tengo una curiosidad. Usted que es abogado y al mismo tiempo maneja estos temas. ¿Quién es el dueño
legalmente de los contenidos que se generan con el uso de inteligencia artificial? Por ejemplo, un texto o un cuadro, una fotografía, bueno, esas imágenes que se generan por ahí. ¿A quién le pertenece eso? ¿Yo lo puedo presentar como que eso es de mi propiedad o eso pertenece a los dueños de la empresa que... Si yo le digo a un programa de inteligencia artificial, escríbeme un libro de tal cosa y me lo escribe y yo lo publico, ese contenido es mío. No, depende si el libro, la pintura en ese caso, tiene copyright. Pero ahí también viene otro de los desafíos. Ahí sí existen muchísimas violaciones de lo que es el derecho. Pero ¿qué copyright si lo hizo el aparato? Sí, pero lo está sacando tal vez de un texto extraído del internet, porque recuérdate que la inteligencia artificial se basa pero a veces la inteligencia artificial copia textualmente de los textos. Se nutre de la información que encuentra en la web. Recuérdense que... Pero no repite textualmente lo que hay por ahí en la red. Aunque le decimos inteligencia artificial, se basa algorítmicamente en los datos que están en la web y a raíz de los datos que saca de la web, algorítmicamente va sacando deducciones, proyecciones. En el caso Pero la ley no protege contenido, sino protege la forma. Tú puedes decir lo mismo con distintas palabras y no necesariamente estás plagiando. Eso es cierto. Como la inteligencia artificial es una tecnología que va en desarrollo y que todavía no conocemos a plenitud su forma de operación, y que no creo que la conozcamos nunca, porque al ser tan ambivalente en su toma de decisiones, es difícil saber si en algún momento extrae palabras textuales utilizadas en un libro, por ejemplo, que pertenecen a un autor. Entonces ahí sí tendría el dueño de su obra de reclamarle a quien publique ese artículo. Si yo cojo y le digo a un programa de inteligencia artificial, yo creo que para llevarlo al plano actual, a un programa gratuito de inteligencia artificial, y le digo, escríbeme un libro utilizando otras palabras, no las mismas palabras, cámbiame las palabras, de el mismo libro de Don Quijote. Cámbiame los nombres de Sancho Panza por Juan y el otro por Pedro y cámbiamelo para República Dominicana en vez de... y cámbiame el texto, pero hazme la misma historia. El producto de eso, ¿yo lo puedo publicar? ¿Los derechos son míos o son del programa de inteligencia artificial? Porque no va a decir lo mismo. Me cambió las palabras, me cambió los nombres, me cambió el país, pero es la misma historia. Sí, pero hay que ver, como te digo, hay que ver. Yo siempre digo que sacar presupuestos en base a inciertos es el camino de hay países que están legislando con la inteligencia artificial. Completamente. Como por ejemplo en la Unión Europea, desde que salió la inteligencia artificial tiene todos los ojos puestos y todos sus expertos para tratar de regular y limitar, porque la violación de datos personales es lo primero que se trata de proteger, la intimidad de la persona, que es violada completamente en muchos casos por la inteligencia artificial. Háblanos algo, sabemos ya lo que es la inteligencia, sabemos cuáles son tus propuestas, la candidatura, ¿cómo se logra? Bueno, el partido ha decidido que por metodología de encuestas va a elegir cuáles son sus candidatos. ¿Cuándo? Usted va candidato a diputado por el Distrito Nacional. Por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Partido Revolucionario Moderno. Partido Revolucionario Moderno, el partido que le abre las puertas a la juventud dominicana. ¿Cuándo serán realizadas las encuestas? Bueno, a finales de octubre el partido ha dicho que va a tomar la decisión de cuáles son sus candidatos. ¿Cuántos candidatos llevará el partido a diputados? Hasta ahora... En la 1, 6. Son 6 las plazas disponibles. ¿Cuántos ganó en este proceso el Partido Revolucionario Moderno? 3. 2 y una alianza, sí, 3. 3. De los 6 que hay ahora mismo. Exactamente. En este mínimo va a ganar 4. Finalmente, ¿usted quiere agregar algún mensaje a los dominicanos? Bueno, yo quiero agregar un mensaje a la juventud dominicana. Que no se delimite a la hora de soñar, que no se ponga límites a la hora de cumplir sus objetivos, cumplir sus sueños y cumplir sus metas. Que se forme, que siga tirando para adelante, que la juventud no es el futuro, la juventud es hoy. Mi nombre es Vicente Sánchez y estamos a sus órdenes. Bien, gracias Vicente Sánchez Enríquez, quien es aspirante a diputado del Partido Revolucionario Moderno, Distrito Nacional.